Bien, toquemos ahora el tema del temporizador programable de intervalos PIT8253 o PIT8254, ¿sí? Acá tenemos la configuración justamente de PIT8254 y también la configuración es la misma para el PIT8253, ¿sí? La diferencia entre estos dos temporizadores es la frecuencia con la cual trabajan, ¿sí? En este caso la de 2 MHz como frecuencia máxima para el 8253 y una frecuencia máxima de 8 MHz para el PIT 8254, ¿sí? Ambos temporizadores programables cuentan con 3 contadores o 3 temporizadores, ¿sí? Configurados cada una por un reloj que suministra la frecuencia básica, gate que controla el temporizador en algunos modos, y tenemos una salida del temporizador, ¿sí? También tenemos la parte del bus de datos, también tenemos la parte de lectura, escritura, ¿no? La selección de entradas en base a la dirección, ¿sí? Y también tenemos el habilitador del chip, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabaja la configuración de la selección de entradas? Acá tenemos la configuración, ¿sí? Vemos que en 00, ¿no? Configuramos al contador 0 en sí. En 01 estamos hablando del contador 1 y en 10 vemos o trabajamos con el contador 2, ¿sí? Y en 11 prácticamente desarrollamos la configuración de la palabra de control, ¿sí? La palabra de control está configurada de la siguiente manera, ¿sí? Esta es la configuración para desarrollar la programación a través de la palabra de control, ¿sí? Vemos que estos dos bits, estamos hablando del bit 7 y bit 6, tiene la función de escoger el contador con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Podemos trabajar con el contador 0, el contador 1 o el contador 2, ¿sí? 0, 0, 0, 1 o 1, 0 respectivamente, ¿sí? Estos dos siguientes bits, el 4 y el 5, prácticamente desarrolla la configuración de carga y lectura del byte menos significativo, el byte más significativo o el byte menos significativo y después el byte más significativo, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más claridad en un ejemplo, ¿ok? Estos 3 bits siguientes, estamos hablando del bit 1, 2 y 3, ¿no? Me sirven para configurar el modo del funcionamiento del contador que estamos utilizando, ¿sí? Hay 6 modos de funcionamiento, desde el modo 0 hasta el modo 5. Ya vamos a ver el funcionamiento de cada uno de los modos más adelante, ¿sí? Entonces la configuración del modo la podemos desarrollar en estos 3 bits, ¿sí? ¿Qué pasa con el último bit, el bit 0? El bit 0 simplemente me configura el tipo de conteo que vamos a desarrollar. Si yo quiero un conteo binario o un conteo en BCD, ¿sí? Entonces la configuración para la palabra de control y para la posterior programación es esa, ¿ok? Vamos acá más abajo. La palabra de control le permite al programador que seleccionar el contador que necesitamos, configurar el modo de funcionamiento, ¿sí? El tipo de operación, la de lectura o escritura, y el conteo en binario o en BCD, ¿sí? Ojo que el conteo se desarrolla desde la cuenta en 1, ¿sí? No desde 0. Eso es lo que indica el texto que les he mandado hace 2 o 3, 4 semanas, ¿sí? No lo recuerdo muy bien, ¿sí? Y bueno, pues en los modos 2 y 3 la cuenta mínima empieza a partir de la cuenta 2, ¿sí? Eso es lo que indica este texto, ¿sí? El capítulo 9. Cada contador tiene una palabra de control, ¿sí? El orden de la programación de cada contador es importante, pero se puede intercalar la programación de diferentes contadores para tener una mejor o para tener un mejor control, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Acá tenemos un orden de programación, ¿sí? Y también tenemos otra orden de programación. La programación se la puede desarrollar tanto de esta manera como de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que primero puedo configurar la palabra de control de un primer contador, después configurar la palabra de control de un segundo contador y después empezar a introducir el byte menos significativo de mi primer contador, el byte menos significativo de mi segundo contador y después introducir el byte más significativo de mi primer contador y el byte más significativo de mi segundo contador, ¿sí? Es una primera forma de desarrollar la programación de dos contadores. O también la puedes desarrollar de esta manera, ¿sí? Primero configurar un primer contador en su totalidad
y después configurar un segundo contador en su totalidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Primero configurar la palabra de control, de un primer contador, introducir directamente el byte menos significativo y después el byte más significativo. ¿Sí? Hasta ahí ya estás configurando tu primer contador. ¿Sí? Y después desarrollar la configuración de tu segundo contador. En este caso, configurar la palabra del segundo contador, introducir el byte menos significativo de mi segundo contador y después el más significativo. ¿Sí? El orden de programación puede ser tanto de esta manera como de esta manera. ¿Ok? Es indiferente. Ahora bien, habíamos hablado que tenemos 6 modos de funcionamiento. ¿Sí? Estos modos son los siguientes. Estamos hablando del modo 0, que es la de interrupción al final de la cuenta. El modo 1, que es el de programación monoestable. El modo 2, que desarrolla un generador de ritmo. El modo 3, que desarrolla un generador de onda cuadrada y es la que vamos a utilizar en los ejemplos. ¿Sí? El modo 4, que desarrolla un pulso iniciado por software. Y el modo 5, que desarrolla un pulso iniciado por hardware. ¿Sí? ¿Cómo es la configuración o cómo es que funcionan estos modos justamente de funcionamiento? ¿Sí? Acá tenemos el modo 0, ¿sí? Acá tenemos el bit o la patita de reloj, tenemos la patita también de escritura, la patita gate y la salida del temporizador, ¿sí? El modo 0, que es de interrupción al final de la cuenta, tiene esta configuración, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si tú desarrollas un conteo, en este caso de 5, vemos que durante los 5 periodos de reloj, en este caso, la salida out se mantiene en baja, ¿sí? Se mantiene en baja durante el conteo configurado más una unidad, ¿sí? Y después se mantiene en alta, ¿sí? Ojo que la patita gate, para que funcione la salida como lo mostramos acá, debe estar en alta, ¿ok? Debe estar en alta. ¿Qué pasa si gate está en baja? Acá tengo un ejemplo, ¿sí? Podemos ver que si la configuración es de la misma manera que la de aquí arriba, ¿sí? Es la cuenta hasta 5. El temporizador como tal se mantiene en baja durante los periodos de reloj dentro del conteo, pero si gate está en baja, el conteo se interrumpe, ¿sí? Acá podemos ver que cuando gate está en baja, el conteo es inválido, ¿sí? Y una vez que esté en alta, el conteo se vuelve a inicializar a partir del conteo que tenía en una anterioridad, ¿sí? Que en este caso, si el conteo se ha quedado en 1, interrumpes el conteo, ¿sí? Gate está en 0 y lo vuelves a habilitar, el conteo vuelve a desarrollarse, pero esta vez desde el número 2, ¿sí? Tercer periodo de reloj, cuarto periodo de reloj, quinto periodo de reloj y la salida se mantiene en alta, ¿sí? Es más o menos la forma en la cual trabaja el contador en el modo 0, ¿sí? ¿Qué pasa en el modo 1? En el modo 1 tenemos más o menos el mismo comportamiento, ¿sí? ¿Qué pasa en acá? Que en este caso gate debe generar un pulso para empezar a desarrollar la salida del temporizador, ¿sí? En este caso vemos que la cuenta, la cuenta está configurado para un conteo de 3, ¿sí? Y durante estos 3 periodos de reloj, el conteo se mantiene, pues la salida se mantiene en baja y vuelve a mantenerse en alta, ¿sí? La diferencia entre el modo 0 y el modo 1 es que en el modo 0, una vez que que la salida se vuelve en alta, esta no vuelve a bajar, ¿sí? Mientras que en el modo 1, ¿sí? Simplemente se necesita de un pulso de gate para que el conteo vuelva a inicializarse, ¿sí? Y vemos que en este caso, si interrumpimos el conteo, como vemos acá, ¿sí? El conteo se vuelve a reinicializar, pero esta vez desde el inicio, ¿sí? No desde un conteo anterior, ¿sí? Vemos que acá la cuenta empieza en 1, en 2 desarrollamos un pulso en gate y la cuenta vuelve a inicializarse en 1, ¿sí? Manteniendo en baja la salida del temporizador hasta terminar la cuenta. Eso en el modo 1, programación monoestable. ¿Qué pasa en el modo 2? El modo 2 desarrolla más o menos la misma configuración que el modo 1 y el modo 2, ¿sí? Prácticamente desarrolla el mismo trabajo, solamente que hay unos pequeños cambios, ¿ok? Gate debe estar en 1 permanentemente. Y si la configuración de la cuenta está en 4, como en este caso, ¿sí? La salida se mantiene en alta durante los primeros 3 periodos de reloj y se mantiene en baja durante el último periodo de reloj, ¿sí? ¿Qué pasa? Si la cuenta en este caso es de 5, se mantiene en alta durante 4 periodos de reloj y en la quinta se mantiene en baja, ¿sí? En el último periodo de reloj la salida se mantiene en baja, ¿ok?
Entonces esto va ocurriendo de manera cíclica, ¿sí? No termina. Por eso es que en este caso al modo 2 se le llama generador de ritmo, ¿ok? ¿Qué pasa con el modo 3? El modo 3 prácticamente es un generador de onda cuadrada, ¿sí? Y es la que vamos a utilizar más en los ejemplos, ¿ok? ¿Qué pasa en el modo 3? Prácticamente, como su mismo nombre lo dice, desarrollamos ondas cuadradas, ¿sí? Obviamente también gate debe estar en alta para que funcione la salida como tal. ¿Y qué pasa en este caso? La cuenta en este caso es de 3, ¿sí? Si la cuenta en este caso es impar, ¿sí? La salida se mantiene en alta durante, en este caso, 2 periodos de reloj y en baja durante un periodo de reloj, ¿sí? ¿Qué pasa si la cuenta hubiese sido par? Digamos en este caso 4. La salida se hubiera mantenido en alta durante los 2 primeros periodos de reloj y en baja durante los 2 siguientes periodos de reloj, ¿sí? Entonces esto ocurre de manera cíclica, ¿sí? Nuevamente, si el conteo es impar, la salida se mantiene en alta durante la mitad más 1, ¿sí? De la cuenta total y en baja durante el resto de la cuenta, ¿sí? Esto en el modo 3, en el generador de onda cuadrada, ¿sí? Ahora el modo 4 y el modo 5, que son prácticamente, tienen el mismo funcionamiento, ¿sí? El comportamiento es el siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa en el modo 4? Pulso generado por software. Gate debe estar en alta, ¿sí? Y digamos, acá tiene, la salida debe mantenerse en alta durante los periodos de reloj o durante el periodo de la configuración de la cuenta y se mantiene en baja después de haber terminado la cuenta, ¿sí? Eso es lo que pasa en el modo 4. Lo mismo pasa en el modo 5, ¿sí? En este caso la configuración del reloj o del temporizador es de 4, ¿sí? Manteniéndose en alta durante estos 4 periodos de reloj y en el último periodo o después de la última cuenta la salida se mantiene en baja, volviendo nuevamente a estar en alta. Solamente que la diferencia entre estos dos contadores, o bueno, pues entre estos dos modos, es que uno es iniciado por hardware a través de un agente externo, ¿sí? En este caso podemos ver que gate es la que habilita el conteo, ¿sí? Pero en este caso en baja, mientras que en este caso gate debe estar en alta, ¿sí? Para que empiece a desarrollar el conteo que va a iniciar una vez que se aplique un pulso iniciado por software, por programa, ¿ok? Eso es lo que pasa, o bueno, esa es la diferencia entre el modo 4 y el modo 5, ¿ok? Nuevamente, lo que vamos a utilizar acá más en los ejemplos es el modo 3, ¿sí? El resto de los modos, el 4, el 5, el 2 y el 1 y además el 0, no lo vemos tan a detalle, ¿ok? Más abajo podemos ver que acá tenemos la configuración justamente del PIT 8253 ya instalado en una computadora personal, ¿sí? Esta es la configuración del PIT 8253 ya instalado en una computadora personal, ¿sí? Y este circuito lo obtenemos de este libro del Masidi, ¿ok? La configuración es la misma, ¿sí? Prácticamente es una copia, ¿sí? Acá tenemos prácticamente la salida de los 3 contadores, ¿sí? Y también tenemos la entrada, ¿no? De reloj de cada contador. Entrada que tiene una frecuencia de 1,19 MHz, ¿sí? Ya habíamos indicado a principios que el PIT 8253 soporta máximo una frecuencia de 2 MHz, ¿sí? En este caso se le está introduciendo una frecuencia de 1,19 MHz que es aceptable para este controlador de tiempos, ¿ok? Obviamente esta frecuencia de reloj se le obtiene a través de un flip-flop, ¿sí? La cual divide en dos la frecuencia de entrada, que en este caso es de 2.383 MHz, ¿sí? Entregada por un procesador 8284, ¿sí? Que es el reloj de la computadora personal, ¿sí? Vemos que va a cada entrada de reloj de los contadores y acá vemos que gate 0 y gate 1 van directamente alimentados a 5 voltios, están en alta de manera permanente, ¿sí? Mientras gate 2 está conectada al puerto B en el pin 0 del PPI 8255, ¿sí? PPI que ya habíamos explicado en una anterior clase, ¿ok? Entonces, el contador 2 prácticamente desarrolla el control de la salida del parlante, ¿sí? De la salida del parlante. Y vemos que interviene el puerto B
tanto en el bit 0 como en el bit 1, ¿sí? Vemos que si el bit 0 y el bit 1 están deshabilitados, el parlante no va a funcionar, ¿sí? Y esa es la clave para la programación, para desarrollar sonidos para diferentes programas, ¿sí? Para generar música, por ejemplo, ¿sí? Ahora en acá la configuración, o sea, para desarrollar la configuración o para hacer un programa, vemos que la dirección del contador 0 es el 40 hexadecimal, la dirección de 41 hexadecimal es para el contador 1 y la dirección de 42 hexadecimal, que es la que vamos a manipular en programas, es para el contador 2, ¿sí? Contador 2 que, bueno, pues nuevamente controla el parlante de la computadora personal, ¿sí? Y ojo, nuevamente, la controlamos a través del puerto B del PPI, ¿sí? Y el PPI en la computadora personal también ya tiene direcciones específicas, ¿sí? Esto también ya lo habíamos explicado en teoría, ¿sí? Y vemos que en el puerto B, ¿sí? El puerto B tiene la dirección dentro de la computadora personal, la dirección del 61 hexadecimal, ¿sí? Y esa es la dirección que vamos a manipular para encender o apagar el parlante, ¿sí? Espero que se entienda. Estos dos no lo vamos a ver a detalle, sí, pero los vamos a mencionar. ¿Qué pasa acá? El temporizador 0 o el contador 0 se programa para generar una señal de 18.2 Hz que interrumpa al microprocesador en el vector de interrupciones 8 para un tic de reloj, ¿sí? La función que tiene el contador 0 ya instalada en la computadora personal es esa, ¿sí? ¿Qué pasa con el contador 1? El contador 1 se programa para una salida cada 15 microsegundos para solicitar un ciclo de DMA utilizado para refrescar la RAM dinámica, ¿sí? Prácticamente el contador 1 simplemente sirve para refrescar, ¿no?, el procesador 8237, ¿sí? Entonces, y el contador 2 programa para generar un tono en la bocina de la computadora personal, ¿sí? Y nuevamente, esa es el contador, perdón, que vamos a utilizar para desarrollar programación, ¿sí? Eso es lo que pasa en la configuración de un PIT 8253 dentro de una computadora personal, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de programación. Nos dice que debemos programar el PIT 8254 con una onda cuadrada de 100 kHz en la salida 0, ¿sí? Y un pulso continuo de 200 kHz en out 1, ¿sí? Y nos dice además que la entrada de reloj base es de 8 MHz, ¿sí? Es un ejemplo sencillo. Acá tenemos la solución. Para la palabra de control del contador 0 vemos acá que primero escogemos el contador 0 como tal, ¿sí? También introducimos la carga y lectura, ¿no?, del byte más significativo y menos significativo, y desarrollamos el funcionamiento del contador en el modo 3, ¿sí? Estos 3 bits me indican el modo de funcionamiento, y el modo de funcionamiento en este caso es el modo 3, ¿sí? Generador de onda cuadrada. Y desarrollamos una cuenta en binario y no en BCD. Esto para el contador 0. ¿Qué pasa en el contador 1? Escogemos el contador 1 como tal, desarrollamos la carga y lectura del byte menos significativo y más significativo, trabajamos el contador 1 en el modo 2, ¿sí? Estos 3 bits me indican el modo, ¿sí? Modo 2 que es prácticamente el generador de ritmo, ¿sí? Generador de ritmo. Y obviamente la cuenta se desarrolla en binario, ¿sí? Ya tenemos configuradas tanto la palabra de control para el contador 0 y para el contador 1, ¿sí? Ahora necesitamos introducir el byte más significativo y el menos significativo, ¿sí? Y esto lo tenemos que hacer en función a la frecuencia que se solicita en el ejemplo, ¿sí? Y acá podemos ver que para tener una salida de 100 kHz debemos dividir la frecuencia base introducida por la patita de CLK un número de división de 80, ¿sí? Para obtener una salida de 100K. ¿Qué pasa para una salida de 200K? Debemos dividir la frecuencia introducida por la patita CLK entre 40, ¿sí? Entonces este es el conteo que debemos desarrollar y debemos introducir para la configuración tanto de mi contador 0 para mi contador 1, ¿sí? Entonces, como vemos que este PIT en este caso no está instalado dentro de la computadora, vamos a utilizar las siguientes direcciones. La 0300 va a ser para el contador 0, la 0300 va a ser para el contador 1 y la 0302 va a ser para el contador 2 y la 0303 va a ser para la palabra de control, en donde vamos a configurar tanto la
la palabra de control para el contador 0 y la palabra de control para el contador 1, ¿sí? Entonces acá tenemos el código, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos primero? Guardamos en la pila AX y DX, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Llamamos a la dirección de la palabra de control de mi temporizador de programable de tiempos, ¿sí? Introduzco en el acumulador la primera configuración para mi contador 0, que es acá, prácticamente es la misma, ¿sí? 0, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 0, ¿sí? Esa es la configuración para mi contador 0. Y la configuro con la instrucción out de X a L, ¿sí? Después empiezo a desarrollar la segunda configuración para mi contador 2, ¿sí? En la misma dirección. La dirección no se altera para nada. Pongo en el acumulador la segunda configuración, que en este caso es esta, ¿sí? Es esa. Y configuro con la instrucción out de X a L, ¿sí? Si nos damos cuenta, estamos siguiendo este paso de programación, ¿sí? Primero estamos configurando la palabra de control de mi contador, de mi primer contador. Después la palabra de control de mi segundo contador. Lo que viene ahora es configurar el byte menos significativo de mi primer y segundo contador, y después los más significativos. Y eso es lo que hacemos en el ejemplo, ¿sí? Me voy al contador 0, ¿sí? Introduzco al acumulador el conteo que necesito, que es en este caso de 80, ¿sí? Que es lo que habíamos visto acá, para obtener una salida de 100 kHz, y configuro el contador, ¿sí? En la parte baja. Y en la parte alta configuro ¿qué? 0, 0, ¿sí? 0, 0. XOR AL prácticamente borra la parte baja del acumulador y mantiene y pone a todos los bits en 0, ¿sí? Y es ese número de cuenta que pongo en el byte más significativo, ¿sí? Out de X a L. Después me voy al contador 1, ¿sí? Que está denominada por la dirección 0301. E introduzco al acumulador el número 40, ¿no? Que me va a dar como resultado, ¿para qué? Para obtener una salida de, en este caso, 200 kHz, ¿sí? Configuro el contador en el byte menos significativo, borro el acumulador y configuro para el byte más significativo, ¿sí? Después, obviamente, restauro los registros de X y AX, ¿sí? Y hasta ahí ya tengo configurado mi contador 0 y mi contador 1, como me lo indica el enunciado del problema, ¿sí? Con una onda cuadrada y con un pulso continuo o generador de signo, ¿sí? Prácticamente esa es la configuración sencilla que debemos hacer a un determinado contador, ¿ok? Acá tengo el programa que el ingeniero normalmente envía a los correos, ¿sí? Para que, bueno, pues los revisen, ¿sí? Acá podemos ver en el segmento de datos que tenemos prácticamente retardos, ¿sí? Retardos. Estos prácticamente son retardos. Acá el ingeniero le llama redonda, blanca o espacio por cuestión de música, ¿sí? Acá tengo las frecuencias de las diferentes notas que vamos a, bueno, pues emitir en el parlante. Notas que, bueno, pues también el ingeniero las manda en un PDF, ¿sí? Acá tenemos prácticamente las 7 notas, creo, de do, re, mi, fa, sol, la, si, en quinta octava, ¿sí? Podemos ver que la do, ¿no? La nota do es de 523 Hz, ¿sí? Y en el programa vemos que do quinta también es de 523, ¿sí? En acá directamente el ingeniero pone la frecuencia a la cual funciona una determinada nota, ¿sí? Esta variable spk-old es para guardar el estado del parlante, ¿sí? Ktic prácticamente es para qué? Para guardar el retardo que vamos a ver más adelante, ¿no? Para el cual el parlante va a funcionar, ¿sí? K prácticamente es la variable en la cual vamos a guardar justamente el retardo que queremos desarrollar, ¿sí? Más adelante podemos ver el segmento de código. Y lo primero que hacemos, bueno, primero desarrollamos el encabezamiento, ¿no? Después lo primero que hacemos es que extraer los datos de mi puerto, de la dirección 61H, ¿sí? En el acumulador. Dirección 61H, que es la dirección de mi puerto B, ¿sí? Ya les había indicado eso. La dirección 61H es el puerto B de mi PPI ya instalado en una computadora personal, ¿sí? Entonces extrae ese dato. ¿Y después qué pasa? Deshabilita estos dos primeros bits, y lo guarda en la variable spk-old, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que spk-old sirve para inhabilitar el sonido del parlante, porque estos dos primeros bits están en baja.
Y si estos dos primeros bits están en baja, obviamente el parlante no sirve, ¿no? Porque obviamente el parlante tiene ¿cómo podemos decirlo esto? Como generadores de sonido base, el bit 0 y el bit 1 de mi puerto B. Bit 0 y bit 1, que bueno, pues en este caso estamos deshabilitando, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Empezamos a desarrollar el sonido, ¿sí? El programa como tal se llama Pollo 01 y bueno, pues desarrolla la música de pollos, ¿sí? Acá podemos ver que estas tres primeras instrucciones prácticamente se repiten, ¿sí? Estas tres primeras instrucciones se repiten, se repiten, se repiten y se repiten, ¿sí? Esto se repite hasta el final prácticamente. Lo único que cambia en cada instrucción, ¿qué es? La nota, ¿sí? La nota y el retardo o el tiempo en la cual va a sonar esa nota, ¿sí? Acá podemos ver que es redonda, 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 ¿no ve? El tiempo de retardo, que en este caso es de 7, ¿sí? Y acá podemos ver otro tipo de retardo, blanca, que en este caso es de 14. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de retardo, en este caso sol quinta, va a sonar más tiempo que en este caso fa quinta, ¿sí? Eso ya es cuestión de música, ¿sí? Entonces, cada tres instrucciones prácticamente desarrolla lo mismo, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en uno. Enfoquémonos primero en las tres primeras instrucciones. ¿Qué pasa? Pongo en el registro CX la nota que quiero, bueno, pues, que suene en mi parlante. Lo pongo. Pongo en la variable K, ¿no? El tiempo que quiero yo que tarde en sonar esa nota, ¿sí? Eso es lo que hago. ¿Y después qué hago? Llamo a la subrutina de tono, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Prácticamente las instrucciones de acá más abajo desarrollan lo mismo, ¿sí? Me voy a la subrutina de tono, ¿sí? Me voy a la subrutina de tono que está acá. Y lo primero que hace es que voy a introducir la frecuencia base que tengo en la patita de CLK de mi PIT 8253, ¿sí? Introduzco en el registro de X la parte alta, ¿sí? De mi frecuencia que tengo como base en mis registros, en mi patita CLK del PIT 8253, ¿sí? Y en AX pongo la parte baja de la frecuencia que estamos introduciendo en las patitas de CLK, ¿sí? Este valor numérico hexadecimal es equivalente a ¿cuál? A este, ¿sí? A 1.1931817 MHz, ¿sí? Entonces, de manera hexadecimal, ¿sí? Es este número, ¿sí? Si lo podemos ver acá, el 12, si lo vamos a borrar esta parte, 12, 34, DC, ¿sí? Acá podemos ver que en decimal es 1.19 megas, ¿sí? Entonces lo que estamos introduciendo en el registro de X y AX es esa cantidad numérica, ¿sí? ¿Para qué? Para después dividirlo entre el valor numérico, ¿sí? Introducido en el registro CX. En el registro CX ya habíamos indicado que hemos introducido la nota que queremos hacer sonar, ¿sí? Es prácticamente este ejemplo, ¿sí? Dividimos 8 MHz entre 100K, ¿sí? Y me va a dar el número de conteo que quiero para introducir en el byte menos significativo y más significativo en mi configuración para mi contador, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Desarrollo la división y obviamente la división me va a dar el resultado en AX y DX, ¿sí? En AX me va a dar el resultado del cociente y en DX me va a dar el resto, ¿no? Pero como yo quiero el cociente, voy a introducir el cociente en el registro de X. Esto es lo que pasa, esto es lo que hace esta instrucción, ¿sí? Esta línea de código. Ya tengo el conteo que yo necesito para desarrollar una determinada frecuencia, que en este caso va a ser la de la nota, ¿sí? Puede ser do quinta, dependiendo de lo que tenga en el registro CX, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Me voy a configurar el bit, el 8254. Pongo en el acumulador la configuración de mi palabra de control. En este caso pongo el valor numérico hexadecimal 0B6. Y vemos que 0B6, ¿sí? 0B6. Vemos en el binario que estamos escogiendo el contador número 2, 1, 0, ¿sí? Voy a introducir tanto el byte menos significativo como más significativo y mi contador va a trabajar en el modo 3, generador de onda cuadrada. Y el conteo va a ser en binario, ¿sí? Eso es prácticamente lo que indica este número hexadecimal, ¿sí?
Me voy a la dirección 43 hexadecimal y la configuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la 43 hexadecimal es prácticamente la dirección de mi palabra de control, ¿sí? El puerto 42 es la de contador 2 y el 43 es la de la palabra de control, ¿sí? Por eso es que la configuro en la dirección 43. Después, ¿qué hago? Introduzco el byte menos significativo de mi contador. Bueno, pues en este caso de mi resultado, ¿sí? En este caso DL, ¿sí? Porque en DX tenemos el cociente de esta división. Me pongo el acumulador y lo configuro en el contador 2. Después pongo el byte más significativo en la parte alta, ¿sí? Y también configuro el contador, en este caso el contador 2, ¿sí? Esto es lo que desarrolla. Hasta ahí ya tengo configurado el contador 2 como un generador de onda cuadrada, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Me voy a la variable spkolt, ¿sí? Ya hemos visto que esta variable tiene prácticamente los datos del puerto B, ¿sí? Inhabilitando los bits 0 y 1, ¿sí? Pero yo tengo que habilitar el bit 0 y 1 para que el parlante empiece a sonar. Entonces, esta línea de instrucción o esta línea de código habilita esos dos primeros bits. Después configuro el puerto B del PPI, ¿sí? Out 61AH,AL, ¿sí? Y hasta ahí ya está sonando el parlante con ese sonido, con la frecuencia determinada que estamos escogiendo en el registro CX, ¿sí? Después me voy a retardo, ¿sí? Esta subrutina lo único que hace es, bueno, pues mantener el tiempo que yo necesito que esté habilitado el parlante para que suene una determinada nota, ¿sí? Eso es lo que pasa con el retardo. Me voy a la subrutina de retardo y vemos que guardamos primero el registro CX, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Después me voy a la subrutina de Caltic, ¿sí? Y esta subrutina prácticamente utiliza una interrupción que es el servicio 0 de la int 1A, ¿sí? Y este servicio 0 de la int 1A utiliza el registro CX, por eso es que se lo guarda antes en la pila, ¿sí? Por eso es que se lo guarda el registro CX en la pila. ¿Qué hace esta interrupción? Acá vemos en internet que esta interrupción lee el sistema temporizador contador de tiempo, leer el sistema temporizador contador de tiempo, eso es lo que hace, ¿sí? Y lo que te devuelve en CX es la parte alta de la resolución de la cuenta de reloj y en DX te devuelve la parte baja de la cuenta de reloj, ¿sí? Eso es lo que te devuelve esta interrupción. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar es la parte baja de la cuenta del reloj, ¿sí? La parte baja de la cuenta del reloj, que es la parte que, bueno, pues va cambiando cada segundo, ¿sí? Cada tiempo, no es cada segundo, hay una frecuencia ahí, ¿sí? Entonces ya obtengo en el registro CX y DX un número aleatorio que no conozco, ¿sí? Pero que va incrementándose durante cada tiempo, ¿sí? Una vez que tengo en el registro DX esa cantidad numérica, voy a añadirle la cantidad numérica que yo necesito que, bueno, pues el parlante siga funcionando. Acá adiciono una cantidad más, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en el registro DX un valor numérico de 10 y K tiene un retardo de, por ejemplo, en este caso podemos decirle que K tiene un retardo de 7, por ejemplo, ¿sí? Entonces mi retardo total va a ser de 17, ¿sí? Y voy a guardar esa variable en ktic, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Vuelvo a llamar a tic la interrupción del servicio 0 de la int 21, de la int 1a. Me devuelve, bueno, pues la parte baja del control del reloj y lo voy a comparar con ktic. Ktic es una variable en la cual ya tengo adicionada el tiempo con la cual yo quiero que, bueno, pues el parlante siga sonando, ¿sí? Mientras que dx está más o menos un poco más abajo, ¿sí? Si estas dos variables no son iguales, obviamente el ciclo va a volver a R10, en este caso la etiqueta R10. Vuelve acá y vuelve a llamar al estado del sistema del TIC, ¿sí? Vuelve a llamar al servicio 0 de la int 1A y nuevamente obtenemos un conteo en el registro de X. Esto pasa hasta que ktic y el registro de X sean iguales, ¿sí? Esto prácticamente desarrolla la suma, ¿no? Entonces va a haber una parte en la cual ktic y dx van a ser iguales y es ahí donde va a salir esta subrutina, ¿sí? Terminando de sonar ¿quién? El parlante. Acá obviamente habilito el registro CX en la cual tenía la nota y me salgo, retardo, ¿sí? Llamo a spkolt, inhabilito el parlante y lo configuro. Y hasta ahí el parlante
ya no funciona, ¿sí? Se mantiene apagado. Después se va a mantener apagado durante un tiempo, ¿sí? El tiempo de espacio, que tiene un valor numérico de 1, ¿sí? Entonces durante un tiempo de 1, que no sabemos cuánto es realmente, ¿sí? Está acá. Espacio K1 me apaga el parlante y llama a call retardo, ¿sí? Call retardo. Y sale de la subrutina, tono, ¿sí? Y nuevamente vuelvo a una siguiente nota y me desarrolla las mismas instrucciones, ¿sí? En otras palabras, ¿qué va a pasar? Va a sonar una determinada nota, se va a mantener callada durante un pequeño tiempo y va a empezar a sonar la siguiente nota, ¿sí? Dependiendo del tiempo que yo quiera que suene la nota, nuevamente llama a tono, el parlante se apaga durante un pequeño tiempo de tiempo y va a la siguiente nota, ¿sí? Y esto ocurre de manera indeterminada, ¿sí? Esto ocurre de manera indeterminada. Ahora, si nos damos cuenta, estas instrucciones prácticamente se repiten. Entonces, hay una manera de minimizar, ¿no?, esta instrucción. Y eso lo hace el programa pollos03.sm, ¿sí?, que también les manda el ingeniero a su correo. Acá podemos ver que hace la misma instrucción de extraer los datos del puerto 61 del PPI, deshabilita el parlante, ¿sí?, y lo guarda en una variable. Acá prácticamente escoge las notas y la duración de las notas, ¿sí? En acá prácticamente las notas y la duración de las notas ya están en una variable en mi segmento de datos, ya no está de manera separada, ¿sí? Entonces vemos acá que tenemos una cantidad determinada de notas y una cantidad determinada de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia de 523 va a durar un tiempo de 7. La frecuencia de 587 va a durar una frecuencia de 7, ¿sí? Eso es lo que pasa acá. Y se las empieza a sacar y extraer con un puntero, ¿sí? Acá hay algo nuevo. Acá tenemos el contador o la cantidad de notas que estamos utilizando, ¿sí? Esto es más o menos para terminar la música que vamos a generar, que en este caso es la de pollos, ¿sí? Eso es lo que pasa acá. SPK alt también guarda el estado del parlante, KTIC guarda el tick del sistema, ¿sí?, para mi retardo, K guarda prácticamente el control de retardo, como lo habíamos explicado en el programa de Pollo 01, ¿sí? Desarrolla prácticamente el mismo trabajo, ¿sí? Solamente que en este caso la diferencia es que tenemos un vector, ¿sí?, una especie de vector, ¿sí?, en donde escogemos el primer dato y el primer dato, ¿sí? Ponemos en el registro AX, ponemos el dato del registro AX en la variable K y llamamos a tono, ¿sí? Empieza a sonar, se calla durante un tiempo y después vamos a la siguiente nota, ¿no? Antes incrementamos SI, decrementamos el contador, que es el contador que determina la cantidad de notas que tenemos en la variable de datos, y comparamos si el contador es 0, en otras palabras, si hemos terminado de hacer sonar todas las notas. Si es que no, bueno, pues desarrolla nuevamente el sonido, dependiendo del tipo de nota que queremos escoger y la duración de esa nota, ¿sí? Terminamos de hacer sonar la música y obviamente el parlante se calla, ¿sí? Eso es lo que pasa acá. Es más corto el programa. Esta parte de la subrutina de tono es prácticamente perdón, es prácticamente la misma, ¿sí? Y lo mismo pasa con el TIC, el servicio 0 de la int 1A. Y acá también con el retardo es también la misma configuración, ¿sí? Entonces el programa funciona de la siguiente manera. Si hacemos sonar el programa en dos box, ¿sí?, obviamente hay que ensamblarlo y enlazarlo, ¿sí? Pero acá yo ya tengo hecho esos dos trabajos. Entonces directamente voy a hacer sonar la música esa, ¿sí? La primera música en este caso es la de Pollo 03, ¿sí? Y la música es la siguiente. ¿Sí? Entonces esas son las notas que, bueno, pues estamos programando en este caso en las líneas de código acá de mi segmento de datos, ¿sí? El parlante suena durante un tiempo, lo apaga durante un pequeño tiempo y vuelve a sonar otra nota, ¿no?, hasta terminar la música como tal, deshabilitando por completo el parlante, ¿sí? Eso en Pollo 03. Aquí tengo un programa similar, ¿ya? Es otro tipo de música, ¿ya? Lo único que cambia acá solamente son las notas, ¿no?, para empezar a desarrollar otro tipo de música. La configuración del programa es la misma, ¿ya? Es la misma.
Lo único que cambia acá es la música. Entonces podemos ver que tiene el nombre de happy.sm. Llamo a ese programa, ¿ya? Y la música es la siguiente. ¿Sí? Entonces puedes generar cualquier tipo de música con las líneas de código o las instrucciones o el segmento de datos, perdón, de código que el ingeniero te ha mandado a tu correo, ¿sí? Acá tengo un último programa que es de paz, ¿sí? Esta música es más que todo buena para el mes de diciembre. A ver, vean, es esta. ¿Sí? Entonces se puede generar cualquier tipo de música, creo yo, ¿no? Para, bueno, pues utilizar en este caso el controlador de tiempos PID 8254. Bueno, en este caso 8253, ¿sí? Entonces se puede desarrollar cualquier tipo de música. ¿Sí? Entonces la base simplemente es desarrollar la configuración, ¿sí? Ay, rayos, ¿qué he hecho? La configuración del 8253 o el 8254. Y la configuración es esta, ¿no? Primero configurar la palabra de control, ¿sí? Introducir el byte menos significativo y el más significativo, ¿sí? Y hasta ahí ya tienes configurada tu temporizador, ¿sí? Dependiendo, perdón, del tipo del modo de funcionamiento que quieras en la cual funcione tu contador, ¿sí? Y eso es todo en cuanto al contador 8253, o bueno, pues perdón, temporizador programable de intervalos 8254, ¿sí? Eso es todo.